Doctores, veamos las complicaciones crónicas de la diabetes mellitus tipo 2 y acá vamos a tener complicaciones microvasculares y complicaciones macrovasculares. Recuerda que estas complicaciones, doctores, son el resultado de una hiperglicemia crónica, sobre todo más en las microangiopáticas, ¿ok? Entonces, doctores, veamos las complicaciones microvasculares. Tenemos la retinopatía, tenemos la neuropatía y tenemos la nefropatía. De la retinopatía lo que debe recordar, doctores, es que es la primera manifestación, viene a ser los microaneurismas, es la primera manifestación. Y esta retinopatía, puede ser no proliferativa o puede ser proliferativa, doctores. La no proliferativa, recuerda que se caracteriza ¿por qué? Por exudados algodonosos, ¿no es cierto? Por hemorragias intrarretinianas, y la proliferativa, doctores, se caracteriza por la formación de vasos, es decir, por la neovascularización. ¿Ok? Por la neovascularización. Recuerda que la causa más frecuente de pérdida de la visión en un ojo viene a ser la hemorragia vítrea, doctores. ¿Ok? Y si es que nos preguntan, la pérdida de la agudeza visual, generalmente en un diabético tipo 1, se produce por una retinopatía proliferativa, mientras que en un diabético tipo 2 se produce por un edema macular. Otra complicación, doctores, tenemos la neuropatía. Lo más frecuente viene a ser la polineuritis diabética. Eso es lo más frecuente, que sea una polineuritis. Y recuerda que es simétrica, es distal, de predominio sensorial, ¿no es cierto? Disminución de la sensibilidad, sobre todo en guante y calcetín. Y además el paciente que va a tener, doctores, tiene parestesias. Recuerda que además el paciente puede tener abolición de los reflejos osteotendinosos, ¿ok? Abolición de los reflejos osteotendinosos, y también tiene pérdida del sentido vibratorio. Una de las complicaciones de esta neuropatía viene a ser la artropatía de Charcot, que tiene una pérdida sensitiva, ¿no es cierto? Pérdida sensitiva dolorosa, una pérdida de la sensibilidad térmica y propioceptiva además, ¿ok? La nefropatía, doctores, es otra de las complicaciones que debemos recordar. La nefropatía es la causa, o digamos que la diabetes mellitus tipo 2 es la causa más frecuente de enfermedad renal crónica terminal. Es la causa más frecuente de enfermedad renal crónica terminal, doctores, y recuerda que también es la causa más frecuente de síndrome nefrótico en el adulto. ¿Ok? Lo más frecuente y la más grave viene a ser la diabetes mellitus tipo 1. Es la más frecuente y la más grave. ¿Ok? La lesión más frecuente, recuerda que es la glomeruloesclerosis. La lesión más específica es la glomeruloesclerosis nodular de Kimmel-Stiel-Wilson. ¿Ok? Y recuerda que esto va a cursar, ¿no es cierto?, desde la parte, digamos, más reciente de que el paciente tiene diabetes mellitus tipo 2. Lo primero que va a suceder, doctores, es aumento del crecimiento renal. Hay un crecimiento renal primero y además una tasa de filtración glomerular que está aumentada. ¿Ok? Luego, doctores, lo que pasa es un engrosamiento de la membrana basal. Y en tercer lugar, lo que vamos a encontrar, doctores, viene a ser la microalbuminuria, característico, ¿no es cierto?, de una nefropatía diabética. ¿Cuál viene a ser la primera alteración? Hay preguntas por ahí que te pueden hacer caer. La primera alteración incipiente, doctores, diabética es esta de acá, la microalbuminuria. ¿Ok? Luego, doctores, el paciente ya puede cursar con una proteinuria, ¿no es cierto? Recuerda, microalbuminuria de 30 a 300 miligramos por día que va a tener el paciente. Entonces luego el paciente puede tener una proteinuria persistente. Acá ya el paciente, doctores, puede tener hipertensión arterial porque cursa con una tasa de filtración glomerular disminuida. ¿Ok? Luego, doctores, el paciente lo que puede tener ya es, por ejemplo, uremia, ¿no es cierto? Puede tener una acidosis tubular renal, recuerda, la que tiene es la tipo 4, y puede cursar ya con una insuficiencia renal terminal. ¿Ok? Por el otro lado tenemos, doctores, las complicaciones macrovasculares. Y tenemos la arteriopatía coronaria, porque esta es la que afecta con mayor frecuencia la aterosclerosis en un paciente diabético. ¿Ya? Entonces, te va a afectar y es la de mayor mortalidad que te va a producir. La causa más frecuente de mortalidad en diabéticos va a ser la arteriopatía coronaria. Aterosclerosis, entonces, ¿cuál es el factor de riesgo para que te dé aterosclerosis? La microalbuminuria y la macroalbuminuria, ¿no es cierto? Angina
o infarto agudo de miocardio sin dolor, recuerda. Por eso hablamos de un equivalente anginoso en los pacientes diabéticos, es la disnea, porque el paciente no te ocasiona dolor, ¿no? La otra complicación viene a ser la enfermedad vascular periférica, doctores, la más frecuente, aterosclerosis a nivel de la arteria femoral, recuerda, ya a nivel de la arteria femoral. También, doctores, puede haber afectación de la arteria tibial y afectación de la arteria peronea, y esta afectación de estas arterias te produce una claudicación intermitente que es característica de la enfermedad vascular periférica. Y esto, doctores, como hay una complicación, ¿no es cierto? Puede haber una estenosis parcial o completa, ¿no? Por esta placa aterosclerótica. Luego puede cursar una isquemia, ¿no es cierto? Y luego puede cursar con una úlcera. Y se empiezan, doctores, a formar las úlceras a nivel de las extremidades inferiores. ¿Cómo hacemos su diagnóstico de la enfermedad vascular periférica o de la enfermedad arterial periférica? Recuerda, arterial principalmente, arterial periférica, con índice de tobillo-brazo menor o igual a 0.9. ¿Ok? Otra de las complicaciones, doctores, la enfermedad cerebrovascular. Recuerda que se encuentra principalmente en pacientes ancianos, ¿no es cierto? Mal controlados de su presión arterial. Por eso que estos pacientes diabéticos, que además pueden cursar con hipertensión arterial, como acabamos de ver, tenemos que manejar su presión arterial. Su objetivo es menor de 130/80, el objetivo de la presión arterial en pacientes diabéticos. ¿Ok? Muy bien.